Pues muchas gracias por asistir a la clase número 10 del canto del alma, que ya teníamos los anteriores, la número del 1 a la 9 la tienen en el canal de Connecting People para irlo mirando. Hoy vamos a empezar porque hemos estado buscando y hemos tenido ahí un pequeño conflicto, Gansuleto va y pa'lante. Entonces empezamos, el orden de la Sefirot, la página 99. Dice, a continuación veremos que para comprender las funciones de la Sefirot debemos dividirlas en categorías adicionales y en diversos grupos. Esto nos servirá para aprender otra perspectiva anexa a todo lo que se refiere a la esencia de la Sefirot. Para facilitar su comprensión, presentamos el siguiente esquema de la ubicación de la Sefirot. Esto que vemos aquí en este cuadrado rectangular es un árbol de la vida, un poco así hecho en rectángulo, y es un fractal del universo. O sea, todo lo que vemos ahí es lo que hay en el universo, incluso somos nosotros mismos también. ¿M? Tenemos arriba de todo Keter. Recuerden que las palabras que se utilizan en Kabbalah son de la Edad Media, con lo cual, que es la época de esplendor, sobre todo aquí en España, en Sefarad. Y entonces las palabras que utilizaron eran palabras propias de aquella época. Keter, corona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Keter es la corona, la Binah es la parte femenina, el entendimiento, la Josma, la parte masculina. Da'at, que muchos no consideran muchos cabalistas no consideran una sefirá, sino que es digamos, la sabiduría. O sea, darte cuenta, como siempre decimos y repetimos, que una cosa es el entendimiento, el conocimiento y otra la sabiduría. Conozco que un tomate es una fruta, pero soy sabia para no ponerlo en una ensalada de fruta. Dale a la batería, por favor, Sus. Y luego tenemos Geburá, que ya sabemos que la Geburá es sobre el límite. Yo siempre digo cuando estamos en las reuniones, hay que poner Geburá, que son los límites. Geset, que es la misericordia, Geset, y también en realidad todos vamos a acabar en este lado del árbol, ¿no? Porque se supone que la misericordia nos va a traer el Shabbat definitivo. Tiferet, la belleza, que también somos nosotros mismos, todos somos nosotros, pero bueno, Tiferet se refiere más a la personalidad. Hot, que es el don de la palabra, el tener el mundo de la palabra gestionado, dominado. Netzach, que es un mundo como más espiritual, más de las artes, del tema de decoración, de música, de como más artístico. Yesod, que en este caso es la luna, y Yesod viene a ser, y Yesod, ¿ven cómo está escrito? Viene a ser un poco el, el mundo hacia afuera, o sea, las relaciones personales y todo esto, ¿no? Pero también en Yesod tenemos un poco, ¿cómo diríamos? A ver, Yesod viene a ser el mundo fantástico, en el sentido que muchas veces estamos en meditación y entramos aquí en Yesod y creemos que estamos aquí, pero esto nos llama a la confusión. Y por supuesto Malhut, que es donde estamos, en el planeta Tierra y en lo material, en la densidad más profunda de la luz, por lo menos la que nosotros conocemos. Antes de seguir, me gustaría decirle, esto es lo que dicen los sabios, ¿vale? Esto es la metafísica de la religión judía, pero esto no es religión, ¿de acuerdo? El otro día hablábamos, Sony y yo, sobre este tema y hablábamos de las religiones, de cómo la hemos ido encauzando. La religión te lo da masticado, en la cábala lo tienes que masticar tú, ¿de acuerdo? La Kabbalah te lo tienes que gestionar, te lo tienes que plantear, te tienes que preguntar constantemente qué es lo que estás estudiando. O sea, no, la religión te lo han masticado y te lo tragas, no hay más. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Por eso cuando dicen muchas veces, hablábamos Sonia y yo, es que seguimos los rituales judíos. Sí, es verdad, porque en los rituales judíos se abren una gran canales de energía muy poderosos a nivel cosmogónico, a nivel del cosmos. Yo, por ejemplo, he hecho Feng Shui y he hecho también el Feng Shui de la estrella voladora.
El Feng Shui y la estrella voladora, que lo tenían los antiguos chinos, era un Feng Shui donde tenían que hacer mapas y posicionamiento de los planetas y demás, iba a decir seres del universo, planetas, satélites, el Sol, todo eso. La estrella voladora de un Feng Shui tienes que hacer cada año una diferente posición, porque cada año el gran duque, que es Júpiter, se mueve de lugar y no siempre está en el mismo sitio. Entonces, esas aperturas cósmicas, los judíos la han traducido en los rituales, en las fiestas, aparte de ser también un recordatorio para la parte inconsciente. Diferencia importante, hay que pensar constantemente, planteárselo todo. A lo mejor en ese momento no te viene la idea, pero lo dices, pues esto era por esto. Vale. Dime, Sony, cariño, ibas a hablar. Sí, aprendí, o al menos tuve esa información, que hay una manera de jalar, por ejemplo, la energía de Pesaj. Supongamos que sea el 10 de abril, por decir cualquier cosa, pero pues por alguna cuestión no pude trabajar algo en esa energía y ya es junio, pero si quiero trabajar ese ritual, puedo traer esa energía al mes de julio, o sea, a otro momento, se puede jalar, no sé si Que yo eso sepa, que yo mm, sepa, no. Porque claro, no es lo mismo la posición de los astros el claro, día 1 de junio que el día 1 de diciembre. Los campos energéticos, y además conocemos la ley, ¿no? Todas las masas se atraen con un cuadrado, la ley de, uy, hoy tengo la cabeza espesa, va a llover. Los cuerpos se atraen con una fuerza igual al cuadrado de sus masas y proporcionalmente inverso al cuadrado de sus distancias. Por lo tanto, ya lo está diciendo la palabra, la gravedad, la atracción del planeta, por ejemplo, Gran Duque, que se llama en Feng Shui, al planeta Júpiter, no es igual que esté cerca de nosotros a 1 kilómetro que a 3000. Sí, podría ser tan fuerte una intención que podría ser capaz de jalar esa energía. claro, bueno, a ver, una Mm, cosa es que tú ya tengas un nivel altísimo en Kabbalah como transformación y seas capaz de cambiar la realidad y no te haga falta ni siquiera la influencia planetaria. Pero mientras que lo conseguimos o no, vamos a aprovecharnos de los momentos en que hay esos ríos de energía. ¿Me explico? sí, lo digo porque tuvimos un tiempo, un grupito, pues una persona que hacía como cabanots y los rituales, ¿no? Las fiestas, y una chica que tenía mucha pasión por esta enseñanza y todo, pues le Ujú. dio COVID, estuvo a punto de morir, estuvo en el hospital. Entonces eran tiempos en de pues no sé, o que era Hanukkah, o que eran esas fechas, y ella no pudo hacer, era consciente que no podía estar presente en tres fechas importantes de hacer ciertos cabanot, cuando se recuperó milagrosamente, pero bueno, se salvó y todo. Ella me contó, ella va a hacerlo todo, como si hoy fuera Hanukkah y va a ser los cabanó de Hanukkah y eso, y como si fuera todo lo que ella Sí, perdió, sí, sí, te entiendo perfectamente. aprendimos de jalar, no siendo pues ninguna expert, ni sabia, ni no, Yo ni ahí, Sony, permíteme, mi opinión personal es que eso es vale, religión. Eso es vale. como cuando el Ramadán, los musulmanes, que, por ejemplo, las mujeres cuando tienen las reglas se saltan los días de regla y comen, pero luego tienen que pagar esos días. Termina el Ramadán, fíjense que nunca caen en el mismo sitio, o sea que algo también ahí hay de influencia astral, como diría Mario Sí. Sabán, muy cosmogónico. Mm, Entonces, ellas tienen que pagar esos días. Son 7 días de regla, si tienes que tienen que pagar después de ayuno, aunque termine el Ramadán. sí, lo sé, sí. Pero ¿no te parece a ti? Porque es lo que yo los digo, pensad, 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 cuestionaros todo. Yo no he cogido COVID y no he hecho la Navidad, ¿vale? Porque he Mm, estado y no he ido a la cena del gallo, no, a mm, la cena de Nochebuena, a la misa del gallo, no mm, he comido con la familia, ¿vale? mm. Y no es Nochebuena. Y ahora me pongo en el mes de agosto en plena playa a comer polvorones.
Mm, sí. ¿Me explico? Me perdí en la energía de Hanukkah. Vale, pues es que yo lo he pedido, o sea, yo pedí coger el COVID para poder aprender otras cosas. Pero ahora no me voy a poner yo a encender las velas de Hanukkah en pleno mes de septiembre o que es Año Nuevo, qué sé yo. ¿Veis Mm, dónde quiero llegar? La sí, energía no sí, es la misma, o sea, la posición planetaria, ya los dicen los que estudian astrología, ¿no? La posición planetaria en las casas solares, lunares y todo eso, bueno, María sabe mucho de astrología, no es la misma. ok, ok. Yo opino Pues igual, y Sonia opina igual que Inés. Hay un ciclo y un tiempo para todo. Y si ese ciclo pues no lo has tenido que vivir, es porque lo que dice Inés, tú de alguna manera has decidido este aprendizaje. Entonces, ya pasó, o sea, mm, ahora no es el momento de, es como si me empeño en ir a coger sol a las 12 de la noche. O sea, sol no voy a mm, coger. ujú, Mm, mm. Es pues, que hay una pues línea sí. muy sutil entre la Kabbalah y la religión judía, es muy sutil la línea. Yo recuerdo que una vez oí a Mario Sabán decir que la religión judía es o sea, todas las religiones, es el Dios de niño. O sea, yo quiero que tú me salves, quiero que tú me cures, quiero que lo hagas tú, Señor, y tal, y te pido. Y la Kabbalah y la Gnosis y el sufismo en las otras ramas de otras religiones, Dios eres tú. Entonces te das cuenta que eres tú el que tiene que hacerlo. Cuando tú rezas, te rezas a ti mismo, a otros niveles de mucho más elevados. Entonces ese Dios de niño que tenemos nos da pena dejar porque nos da seguridad, ¿no? Al Señor, te pido aprobar el examen. ¿Veis dónde quiero llegar? O sea, esa parte de perder ya el Dios de la infancia a pasar al Dios adulto. O sea, es evidente que Dios somos nosotros. Además, lo estamos estudiando. Hemos decidido coger esta forma física, hemos decidido venir a la Tierra para aprender, porque de otra manera sería imposible aprender nada. Sí, sí. Pues. ¿Cómo lo ves, Sony? Pero tú no te lo tragues, que si no es religión, tú No, mastícalo ahí no, sino que hasta que a te mí sangre. no como era esta chica, porque esta chica impresionante, ¿no? Era como hacer los cabanó con punto y coma, o sea, no sé, impresionante, y la verdad que, Mm. pues Yo, sí, no sé, la mente, ¿no? Y la fe, porque milagros en su vida también bastante impresionantes, y ajá, seguía a tabla, como quien dice. ujú, Y, y siempre, pues, por una cosa u otra, ella reiteraba en eso, que pues lo que no había podido hacer, jalaba eso. Y en algunas ocasiones, pocas, me ha tocado a mí hacer eso. O sea, yo he puesto eso, no lo pude hacer y lo hago ajá. no Y has tan puesto lejano, el árbol de pero Navidad en pleno mes de agosto, quieres decir. sí, no tan lejano, pero más o menos. O poniendo que... mm, pues ya, o sea, por ejemplo, ya el Shabbat con sus velas, ¿no? Digamos, Sí. uno de los componentes, ya, no tengo velas, Ujú, supongamos, sí. pues las veo como que ahí están las velas, o sea, hice todo lo posible, una circunstancia mayor a mí no me permitió tener velas, pero para mí están las velas ahí, ¿no? Vale, eso está genial, pero es que es Shabbat. O sea, estamos entrando en el séptimo día, ¿comprendes? Pero no es lo mismo que hacer Navidad en agosto. Sí, De no, todas formas, como, mira, hay una cosa que hay un cuento cabalista que a mí me gusta muchísimo, que era un señor que no sabía leer. Y entonces, pues se sabía las letras, pero no sabía leerlas. Entonces pasó por allí un cabalista estudioso que leía las Kebanot al milímetro y empezó a reírse de él porque el hombre pues decía Aleph, Gimel, mm, Kuf, Taf, lo que se le ocurría. Entonces le dijo, pero bueno, hombre, haz el favor de pedir a Dios y de rezar a Dios correctamente. Entonces él le dijo, yo no sé, yo las lanzo y Dios que las vaya juntando. algo así. Es Exacto. que Ujú. sí, Entonces, claro, mira, el Shabbat, que conste que yo respeto profundamente el Shabbat porque me parece que no solamente es un ritual de la religión judía, sino que es un ritual
con mucha lógica. Aparte de los rituales de orden astral, también opino que hay unos rituales a niveles inconscientes que son muy importantes. Porque mira, no lo tomes como una prohibición el sábado de no hacer nada. Es que tú te tiras toda la semana haciendo cosas y llega un Sí, momento en que lleva el sábado, ¿vale? Llega el sábado o el domingo, lo que tú quieras. ¿En qué gastas tú el sábado? Voy a ir al supermercado, voy a poner la lavadora, voy a no sé cuánto, no sé qué. Llega el domingo, la misma historia. Y cuando llegas al trabajo, estás clínicamente muerta. sí, es excelente, el Shabbat es excelente, es Claro. a Entonces, todos los es un niveles. tiempo, yo lo considero, yo te digo, como dice nuestra querida Ruth Perkovic, dice, ese es un tiempo para ponerme las cremas, para ponerme lo que me dé la gana, porque ella, ella es muy, como muy expresiva. Y si Dios me dice algo, le diré, bueno, ya me regañarás, vamos a hablar de otra cosa. Entonces, para mí el Shabbat es ese momento de parar y decir, oye, ¿qué he hecho en la semana? O que nada me distraiga de lo que me apetece hacer, o bien darme un baño, pues, yo qué sé. Si te fijas, todos los rituales judíos tienen una explicación detrás, tanto a nivel inconsciente como a niveles de práctica higiénica y de prácticas de salud. Por ejemplo, ¿por qué los judíos de la Edad Media no cogieron la peste? Hace las manos. Exacto, tú te levantas, lo primero que haces es lavarte las manos. ¿Qué sabes tú lo que has tocado durante la noche con tus manos? A lo mejor te has tocado los pies. Te levantas y antes de nada, lavarse las manos. Esa costumbre no la había entre los demás habitantes, por ejemplo, de Sefarat. No la había. El baño de los viernes. Baño de los viernes. ¿Quién se bañaba? Pues la reina Isabel la Católica, Isabelita la nuestra, que a mí me gusta, Isabelita, se bañaba con un camisón cuando le tocaba y en mayo. Son reglas que también tienen detrás una parte higiénica y una parte inconsciente, porque, por ejemplo, el Shabbat, yo te digo, para que el lunes tú llegues con la mente limpia a empezar de nuevo, el lunes Domingo. o el domingo, claro, para ellos el domingo es el primer día. ¿Ves dónde quiero ir? Esa costumbre, el mikveh, el limpiar la casa todos los viernes. Es que los demás habitantes no limpiaban la casa ni por asomo. El Pesaj, quitar todos los restos de pan que haya en la casa, porque es que el pan puede producir moho. Y hoy día tenemos un montón de antibióticos, pero hace 3 siglos, 4 siglos no había nada de eso. ¿Cómo hacemos con prevención? No puede haber ni una miga de pan en la casa, claro, porque como vosotros sabéis, ¿no? Lo de cuando Moisés quiso salir de Egipto, mandaron las plagas. Entonces, la última plaga fue el matar a los hijos, ¿no? A los primogénitos. Entonces, eso tiene una explicación de la historia. Quiere decir que Dios, Yahvé, Adonai, le dijo a los israelitas, a los judíos, no hagáis de comer nada con levadura porque fermenta. No hagáis nada con levadura, quitarlo todo. O los panes ácimos que no tienen levadura. Son esas tortas que habéis visto a lo mejor entre los hindúes. Entonces, entre los egipcios almacenaban el trigo y almacenaban el maíz y almacenaban todo eso. Eso producía una especie, el hongo, por ejemplo, en el centeno, el cornezuelo de centeno es LSD, que a grandes dosis te mata. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué los primogénitos murieron? Porque en Egipto había la costumbre de darle de comer más al primero de los hijos. Si el pequeño recibía o la pequeña media torta de pan, el primogénito se comía tres. ¿Veis dónde quiero llegar? Yo siempre lo Sí, comparo con lo de claro, mi, con lo de mi abuela. No, ¿cómo le explico yo a mi abuela o a mi bisabuela, porque a mi abuela todavía, a mi bisabuela que una placa de vitrocerámica? ¿Cómo se lo explico? Yo le digo, abuela, tú pon el dedo ahí, que cuando veas el color rojo pones la olla. Punto pelota. No le voy a explicar que es una inducción de magnética, de imanes, de no sé qué. Porque no lo va a entender. Entonces le digo que haga eso y punto pelota. Dime, Marian. No, digo que era una manera sencilla de que fuera un precepto y así, pues, de alguna manera es como la lógica divina, ¿no? No te tienes que plantear todas esas cuestiones
y era un beneficio oculto que había detrás, un secreto. Pero es lo que tú dices, ¿cómo llegas a estas personas? Pues si es a través de un precepto y salvan vidas así y todo lo que hay detrás, pues mira, Claro, perfecto. esa es la idea. Es como en el Islam la prohibición del cerdo que también existe en la religión judía. Porque el cerdo, cuando se prohibió su comida entre la gente del Islam, había triquinosis, una enfermedad que tienen esos animales. Entonces, claro, antes no se ponía ningún veterinario a mirar el cerdo antes de comérselo. Entonces, manera de solucionarlo, prohibido. Claro. Claro, hemos pasado del prohibido a entender. Es como esto, ¿no? Tú puedes, Mm, yo para mí la Kabbalah te dice, tienes que ir de A a B, pero puedes ir por varios caminos. Uno es el dolor. O sea, o aprendes a base de trancazo y otro es el entendimiento. Aprendo a base de entender. Yo de A tengo que ir a B, pero puedo elegir cómo llegar. Para mí ahí está el único libre albedrío. Lo demás ya lo has pedido tú. Yo he pedido pasar el COVID. Yo he pedido partirme la pata. Ahora está en mí el sacar beneficio o en aprendizaje de la rotura de la patita o del COVID. Porque si yo me lo mm, tomo a la tremenda, lo sufriré con dolor y no aprenderé nada. mm. El COVID lo he pedido yo. Esa es la diferencia, yo lo veo exactamente igual que tú. Exacto. La diferencia es cómo vas a vivir lo que acontece en tu vida, porque todo lo que acontece en tu vida es perfecto para tu evolución. Ahora, Todo, cómo lo vivas es tu elección, o como todo cuanto, víctima exacto. o como Todo beneficiario. cuanto acontece en tu vida Mm, está bien. mm, Esto también es para bien, Azul de Toba. Por así le eso toca. es muy difícil pasar del Dios de la infancia, el Dios al que le pides, por favor, Señor, que me toque la lotería, ¿m? Al Dios de adulto, en donde tú tienes que ir a comprar el boleto. Mm. Porque claro, me toca la lotería, pero no compro el boleto. Ah, mira qué bien, pues estamos completitos. ¿Qué es Pero lo que es quiero que decir? realmente hay ladrones que piden, y así con fervor, que les ayude a un asalto, ¿no? Claro, y está mal para un Sí, musulmán que se lía va a ah, llover, sí, de explosivos la barriga y se inmola sí, delante de un templo, está bien, sí. Mm. para él está bien, para nosotros no, o también bien. O sea, a ver, yo digo, bueno, lo ha pedido, vamos a ver, ¿qué cuesta, Ojo, porque la Kabbalah nos pide sobrepasar lo biológico. Y es muy, porque, amigo Eh, mío, es que si nosotros hubiéramos estado en su lugar, con su religión, con sus creencias, estaríamos haciendo lo mismo. Entonces, ahí te planteas que no hay juicio posible. Eso es lo que nos explicó Eduardo el otro día, de o comes del árbol de la vida o del conocimiento del bien y el mal, en que empezamos a enjuiciar, pero ¿en base a qué? A nuestras creencias también y a nuestra percepción. y a nuestra biología. Exactamente. Ay, así es. A mí Rupert Corbin me dijo una vez, pues ella también lo dice en las clases, que el árbol del bien y del mal, venimos con él. El de la vida lo tenemos que conseguir. Que para mí Claro. significó eso, pasar de lo biológico al otro lado, a lo espiritual. O sea, a conocer de tal manera las leyes de la materia que las puedes controlar. El juego de Mario Bros que siempre hablamos. De hecho, es ser humano, no humano, o sea, humano y ser. Y qué bueno, exacto. Mm. Mm, Fíjate, el otro día, curiosamente, nosotros tenemos que cambiar el agua de la autocaravana en sitios donde se cambia el agua y cambiamos el agua gris, el agua limpia, en fin, todo el lío. Pues fuimos a un sitio aquí cerca que cambian el agua y el señor se puso a hablar conmigo, estuvimos hablando y tal. Y yo de la broma le digo, cóbrele usted al guiri más que a mí no me cobre tanto. Y se puso muy serio. Y me dijo, no, 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 porque yo estoy tan seguro de que lo que hagas te será hecho que no puedo ir por el mundo haciéndole daño a nadie. Yo le dije, ¿una broma? Dice, sí, sí, yo sé que es broma, pero Qué vergüenza, Inés. a mí no me da vergüenza, yo estaba bromeando ahora mismo. Cóbrele Y, al guiri más, no te
que lo tienen frito. Y entonces el lunes me dijo que él creía en todas esas cosas. Y sin saber me habló de los campos cuánticos. O sea, yo Fíjate. dije, Señor, gracias por, Señor, Dios, quien quiera que sea, que soy yo allá arriba, por enseñar estas cosas a los que no tienen estudio y sin embargo los que estudian a veces les queda en lo oculto. Porque este hombre me habló del campo cuántico. Mm. Me dijo, sí, hay un sitio donde chocan las palabras y te vuelven a ti. Y yo, ay, madre mía, qué grande, qué grande. Y yo queriendo que le cobrara más al guiri, pero bueno, para que tú veas cómo son las cosas. ¿Qué lección me dio él a mí? Sí. Aunque fuese una broma, él lo interpretó de otra manera, con lo cual me explico que alguien se dio cuenta de que soy realmente así. Mm. O sea, cada vez vamos más rápido. Natalia, puedes hablar, ¿eh? Estás ahí calladita Ay, sí, estaba escuchando. con el No he Aleph. empezado con el libro. Vale. No me he Es que empezado. la verdad, estoy en plena Kabbalah y me di cuenta que todo el tema de los rituales, que hay gente que se apega mucho, yo no puedo. Desde Mm. que no es mi momento. Yo trabajo los sábados, hay dos sábados al mes que trabajo, estoy súper feliz. No Te yo con eco. entendí. ¿Estás lejos del ordenador? Estoy con el auricular. ¿Ahora Ahora, se escucha mejor? perfecto. Ah, ve, Mm, vale. Y yo la verdad que, por ejemplo, el tema de rituales o de las conexiones, todavía es como que yo soy de las que, hasta estudiando astrología un poco, me di cuenta que yo necesito sentirme preparada, ¿no? Y conectar con esa energía cuando realmente lo siento. Por ejemplo, yo trabajo 2 sábados al mes y al principio era tipo, uy. Y después me acuerdo escuchando una clase de Volkov y dice, si a vos no te toca conectar en una festividad o en algo, es porque tu alma no lo necesita ahora. ¿Entendés? Y cuando puedo hacer Shabbat, lo hago, y cuando no puedo, lo hago, o sea, trabajo feliz. De hecho, me ha pasado, y yo creo que con vos lo hablamos, eso de descubrir a través de la astrología, que este trabajo justamente me, me hace muy bien a mí. Entonces yo digo, bueno, o sea, es Shabbat y yo trabajo igual. Y es verdad que lo que me ayuda a mí y lo que sí conecto es con las meditaciones mensuales, para estar perfecto. por encima de los astros, que eso es lo que yo me siento que esto es como la escuela en la que yo entré en la vida esta, estuve tocando de oído, como quien dice, Mm, y ahora me dieron el manual de instrucciones, ¿no? En otra clase, Javier Volkov decía que un alumno le dijo un día, qué bien estábamos cuando no sabíamos nada, cuando total, éramos ignorantes. la Y ahora ignorancia que es, es claro, ahora uno creía que vivía súper bien, bueno, y él le decía, no importa, te dieron la Torah hoy, no te la dieron hace 20 años, te la dieron hoy porque era hoy cuando tenías que empezar. así es. Entonces, creo que, por ejemplo, como decía la otra chica, de conectar, que si pasó la fiesta, que si pasó es porque no tenías que conectar, tenías que vivir otra cosa que justamente en ese momento era perfecto para vos. Yo creo que, eh, y Mario Saban también lo dice, ¿no? Que Sí. vamos a evolucionar cuando todos estuvimos Kabbalah, pero bueno, dame el tiempo, dame el sustento y Ujú. todo para poder hacerlo, y lo hago. Pero sí es verdad que yo también me he dado cuenta que con la carta astrológica que tengo, yo no vine a vivir de la teoría y con quedarme con la teoría, sino a ponerlo en práctica. Yo Pues fenomenal. necesito eso, Eso es lo que todos tenemos que hacer, empezar con la claro. práctica. A cada segundo. Incluso si metes la pata, o sea, tú Sí, dices, bueno, hoy de verdad tengo que gestionar esta ira porque, por ejemplo, y pegas un grito y das un puñetazo, imagínate, ¿no? Pues en ese momento puedes volver a hacerlo bien. claro, ¿Sabes qué te digo? exacto. Voy Sí. a una tienda, ahí está que no me atiende, por ejemplo, ¿no? Ay, me queda antipática porque no me atiende. Y en ese mismo momento me doy cuenta. Digo: "Oh, no, a lo mejor le pasa algo, le dolerá el pie", ¿sabes? Es Mira, justamente donde tenemos que dar la yo vuelta. totalmente, en mi trabajo yo estoy atendiendo clientes, ¿no? A veces por correo, a veces por teléfono. Cuando yo estoy mal, es increíble cuando me Natalia, no empiezo a se te oye prestar. bien, Ah, cariño. Mira a ahora, ver. ahí está. Sí, Cuando yo estoy mal,
es increíble cómo te entran llamadas de clientes enojados. Ajá. Y vos decís, entonces empiezo a jugar y digo, bueno, voy a cambiar yo, voy a cambiar mi tono de voz, voy a estar más, porque cuando yo me engancho con la energía del otro, se nota, ¿no? Y hay días que vos decís, ¿qué pasa hoy que no me ha tocado ni un cliente enojado? O que ves a tus compañeros todos y decís, ¿qué ha pasado hoy? Y te das cuenta que venías ya, había escuchado una clase en el autobús, venía con él. Entonces, eso es la práctica que yo hago en el Total. día a día, Ujú, ujú. ¿sí? Y de prestar atención justamente cuando cambia el mes, las energías que hay y te das cuenta cómo está la gente. Y vos también que vivís en la autocaravana y conoces mucha gente, eso te permite eh, comprobar, ¿no? Lo que está pasando. Y que Mm, realmente sí, nos afecta la energía de los astros, obviamente. Realmente. Sí, 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 Y sí. para eso vinimos. De hecho, el alma cuando va bajando, se va enfundando en el cuerpo, y cuando en realidad es cuando sale, ¿no? Del vientre, cuando hace ese esa primera tomada de aire, que esa es tu carta natal, que es con todo lo que vos necesitas para hacer tu ticún. Porque a veces parece que Exactamente. estudiamos Kabbalah y nos queremos escapar del ticún, pero No, no, no. Del tico no se no escapa pasa. nadie. Para bien o para mal, todo el mundo lo hace. Así es, tal y como lo has dicho. Ujú. Pero, vuelvo a insistir, no se crean nada de lo que hablamos. No, No se hay que ponerlo traguen en práctica. nada. Compruébenlo, analícenlo. Yo puedo decir que Geburá es verde y usted dice, pues mire, a mí no me parece verde, me parece coloradita. ¿Saben? Por favor, cuestionenlo todo. Porque si se lo tragan todo sin cuestionar, primero que se van a indigestar y segundo que volverán a la religión. La religión te está Ah, diciendo sí. lo que tienes que hacer y entonces no hay. Por eso tenemos que andar con pies de plomo cuando estudiamos Kabbalah, para que no se convierta en religión. Es importante. Bueno, seguimos, que nosotros aquí no Sí, avanzamos sigamos, nunca. sigamos. Bueno, vamos allá. La división sobre la que vamos a referirnos se basa en tres columnas. La columna derecha, que es Jochma, Geset y Nezach. ¿Se acuerdan? Voy a ponerlo otra vez aquí. Bueno, ustedes ya saben del árbol de la vida, ¿vale? La columna derecha desde donde tú miras. ¿M? La columna derecha en este caso es Jochma, Geset, Nezach. La izquierda es Binah, Geburah y Hot. Y la columna media es Da'at, Tiferet y Esod, ¿vale? La derecha, que sabemos que es la columna de donde tú miras, ¿vale? Se denomina la columna de la bondad. ¿Por qué? Porque tiene a Josma, a Gese y a Nesaj. Ven que son como cosas como más... Josma, por ejemplo, también engloba a la gente que tiene videncia o que son capaces de tener dones espirituales de ese tipo. Gese es la misericordia y Nesaj es el mundo del artista. Ven que esa parte, para que no se nos olvide, la columna de la derecha es bondad, es como más efímero, vamos a decirlo así. Y la izquierda es la columna del juicio. Ahí está Martín Martín. Y la central lleva el nombre de la columna de la misericordia. Lo que hablábamos antes, acabaremos todos en Geset, en la misericordia, que será la que nos haga mantener el equilibrio entre la bondad y el juicio. Bueno, vamos allá. La Sefirot es el plural de Sefirá en hebreo, ¿vale? De Geset, Geburah, Tiferet y Nesach, y Hod y Esod. Como dijimos anteriormente, lo que la caracteriza a la Sefirá de Josma es su tendencia a expandirse y a influir en los demás de forma ilimitada. La Sefirá de Josma es más grande que, por ejemplo, que Binah, ¿vale? Nosotros en el árbol las vemos todas iguales, pero no, porque esta tiene más luz y vierte en la siguiente, que es más chiquita, pues si no serían iguales, la misma cantidad de luz. Y la siguiente es cada vez más chica, es más chica, es más chica, ¿vale? Ay, perdón. Entonces, también es la idea del padre, el Josmaina copulan, como padre y como madre, y influyen en los demás de forma ilimitada. Frente a esto, lo que le caracteriza a la Sefirá divina es su tendencia a restringir y limitar.
Veis que los cabalistas de la antigüedad, cuando escribieron estos libros para enseñarnos, usaron cosas como muy corrientes, muy del momento, para que lo pudiéramos entender. Entonces identificó a Josma como el padre y a Biná como la madre. Entonces el padre es como la figura masculina que tiende a expandirse, que quiere gobernar, para decir un poco para entender. ¿Y quién le pone el límite? La madre. Dice, no, 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 no. ¿Mm? ¿Veis? Es para irlo entendiendo, ¿vale? Frente a esto, lo que caracteriza a la sefirá divina es su tendencia a restringir y limitar, como una madre. No salgas con los zapatos sucios, ponte, peínate el pelo. Bueno, no sé si lo habéis visto en TikTok, es muy gracioso. Es el niño con la madre, al colegio, va repeinado, el lazo correctito, la pajarita, la maletita, el sándwich. El niño al colegio con el padre, los pelos rectos, lleva un cacho chupete en la mano, un desastre. Es un poco para hacerlo entender, ¿vale? Dice, la sefirá de Da'at, que se sitúa entre ambas, se caracteriza por su tendencia a resolver el enfrentamiento, ¿veis? Y a integrar y conciliar entre ambas. Si por un lado la sefirá de Josma es el mundo espiritual, es el padre, y por el otro la madre, ni podemos ir al colegio con los pelos tiesos, ni podemos ir como si no hubiera lamido una vaca. Es una cosa. Da'at, que es la sabiduría, integra y concilia las ambas posturas, ¿vale? La sefirot de la columna de la derecha, esto es para enseñarnos, o sea, ustedes pensarán, pero ¿qué rollo esto? Una bola ahí. Es para enseñarnos cómo son las cosas, o sea, son fractales, ¿vale? Las sefirot de la columna de la derecha se desprenden de la sefirá de Josma y llevan sus características. La sefirá de Gesed comprende en sí la calidad y la esencia de la sefirá de Josma, que es la entrega a los demás de forma ilimitada, aunque en una proporción inferior a la de Josma. ¿Sí? Gesed. O tienes clipá de Gesed, como dice Mario, o te da la clipá de Gesed. Clipá es el defecto. La clipá de Gesed es que tú, todo para los demás, todo para los demás. Ama al prójimo como a ti mismo, pero primero a ti mismo. Primero a ti mismo. Es que soy muy egoísta. Eso nos ha enseñado la religión. Para aprovecharse de que tú, al pensar que estás siendo muy egoísta, pues se lo deja a ellos. Ojo, primero a ti mismo, ¿vale? Entonces, Gesed es la misericordia ilimitada, o sea, todo para todo el mundo. Entonces, la sefirá de Nesa porta iguales características, pero en grado inferior que la sefirá de Gesed, o sea, va bajando. Estas tres sefirot, Jochma, Gesed y Nesa, componen la columna derecha, que es la línea de la entrega, de la bondad. La sefirá de Jochma constituye la raíz de la columna derecha. Empieza ahí la historia, ¿no? Es ilimitado, es el Padre, baja a Gesed, que es la misericordia con clipaya para todo el mundo, y acaba en Nesa, que es un poco el artista, el bohemio, todo eso, ¿vale? Las sefirot de la columna izquierda se desprenden de la sefirá de Biná y tienen sus cualidades. La sefirá de Geburá se caracteriza por su restricción y limitación, pero en un nivel inferior y de menos magnitud que la de Biná. ¿Vale? La madre, porque no tenéis que ir con los zapatos limpios al colegio. Luego llega Geburá y también hace límite, porque tiene que hacerlo, porque si no hace límite, no existe. Pero siempre lo hace en un nivel de menor magnitud que Biná. Lo mismo le pasa a Hot, que es el lenguaje, ¿vale? También lo hace de manera inferior. En el lenguaje de la Kabbalah, la limitación y la restricción se denominan din, juicio. Por eso las sefirot de la columna izquierda se caracterizan por limitar a la bondad. ¿Sí? El lado izquierdo es el din, el juicio, sobre todo Geburá, ¿vale? Y la sefirot de la columna izquierda se caracteriza por limitar la bondad. Por eso el concepto de la izquierda hace referencia al juicio, en contraposición al de la derecha que caracteriza la bondad.
Debido a que la sefirá de Binah es la raíz de la sefirot de la columna izquierda, encontramos en el libro Etz HaHaim que el juicio se despierta en Binah. Se despierta, la madre es la que pone en juicio las cosas. Y aunque la sefirá de Binah en realidad pertenece a las 3 primeras sefirot, que debido a su altísimo nivel se considera la bondad y entrega absoluta, sin embargo, se la considera la raíz del juicio. Todas estas especificaciones son para poderlo entender, ¿vale? La columna central comprende la sefirá de Da'at. Aquí este autor, Rabbi Leje Bar-Lev, sí pone a Da'at como una sefirá, pero os encontraréis a otros autores que no lo consideran una sefirá propiamente, ¿vale? Media entre Josma y Binah, media entre el padre y la madre. Pone la resolución al conflicto porque es la sabiduría. El padre quiere de forma ilimitada gobernar la casa y la madre le pone el momento que yo también tengo algo que decir. Entonces el Da'at es la sabiduría de usar ambas partes correctamente. ¿Sí? ¿Lo vemos? Cuando quieran decir algo, levantan el micrófono y hablan. La sefirá de Tiferet que media entre Gesed y Geburah y Yesod que es entre Nesa y Jod. Según esta división, distinguimos entre la columna derecha, que es todo bondad y entrega a los demás, la columna izquierda, que es mera limitación y restricción de la bondad, y la columna media, que es la que al fin decide sentencia entre la columna derecha y la izquierda. Recuerden que la derecha según miramos, ¿vale? Estas 3 columnas conforman las 3 categorías del poder directriz de la bondad, juicio y misericordia. Más adelante elaboraremos este concepto. ¿Verdad? Si me quito de aquí para ver lo que pone ahí. De acuerdo con esta división, Josma, Binah y Da'at son las sefirot que forman el grupo del principio o la cabeza. Josma, Binah y Da'at. ¿Por qué Da'at? Es la que media entre Josma y Binah, ¿vale? Es decir, son pasamos a la página siguiente, los cerebros, mojín, se llama en hebreo cerebro. Tú estás mal del mojín, estás mal del cerebro, de la sefirot, ¿vale? Entonces, imaginaros un cuerpo humano, arriba, cerebro. El segundo grupo está formado por Gesed, Geburah y Tiferet, que es el grupo del medio o interior, y representa también las virtudes y los sentimientos. El tercer grupo es Nesa, Jod y Yesod, que es el grupo del fin, quien transmite las decisiones recibidas más arriba para que Malhut las concretice. ¿Está claro? Esto va como una cascada. Ustedes han visto en las bodas esas copas de champán que van poniendo una dentro de la otra, una dentro de la otra, una dentro de la otra. Pues esto es lo mismo. Lleno la de arriba, va cayendo la de abajo. La de abajo cae la misma cantidad, no, porque ya tiene menos. Cae a la siguiente y así, 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 hasta que llega a Malhut. ¿Vale? El grupo de la cabeza que hemos dicho que es, ¿quién es el grupo de la cabeza? Binah, Josma y Da'at. ¿Bien? Dirige a Gesed, Geburah y Tiferet. Y el grupo de en medio, dirige el grupo del fin. Nesat, Jod y Yesod. La explicación es que a nivel del cerebro o mojín existe supuestamente un debate entre Josma y Binah a nivel de pensamiento y de planificación. Da'at será el árbitro que decide y transmite la decisión del grupo del medio formada por Gesed, Geburah y Tiferet. Ahora allí se produce un apasionado debate entre Gesed y Geburah. Y en este caso es la sefirá de Tiferet la que dictamina el fallo y transmite la decisión del grupo final de Nesa, Jod y Yesod. También entre Nesa y Jod se delibera y la decisión la toma Yesod, y la transmite la sefirá de Malhut. Es lo mismo, pero otra vez explicado. La sefirá de Malhut, como por sí misma no posee nada, transmite lo recibido de las 9 sefirot a los seres creados. Recuerden que dentro de cada sefirá vuelve a estar un árbol de la vida. En Josma hay un árbol de la vida, en Binah hay un árbol de la vida, en Gesed hay un árbol de la vida y Geburah tiene su árbol de la vida. O sea que son infinitas, ¿vale? Todo esto seguimos para poderlo entender. Para entenderlo mejor usaremos un ejemplo y de este podremos concluir que todo lo que existe atraviesa este proceso descrito en las 10 sefirot. Un padre que ama profundamente a su hijo
ve que su comportamiento comienza a deteriorarse, que come inadecuadamente y bebe sin medida. En un comienzo se despierta en el padre la voluntad de hacer algo al respecto. Podemos decir que esa voluntad es castigar a su hijo para que retome el buen camino. En un segundo momento, el padre piensa cuáles serán las implicaciones negativas de lo que su hijo hace y entonces planea cómo actuar. El pensamiento y la planificación corresponden al nivel de la sefirá de Jochma. Si el padre hubiera actuado de acuerdo con las recomendaciones de la sefirá de Jochma, habría castigado duramente a su hijo porque la característica de esta es actuar sin límites. Si solamente hubiera actuado conforme a la naturaleza de la sefirá de Jochma, hubiera castigado a este hijo sin límite. Debemos comprender que si se tratara del caso contrario de dar permiso por buena conducta, lo que sugeriría la sefirá de Jochma sería dar también un premio sin límite. O sea, lo mismo funciona para el lado derecho que para el lado izquierdo, para bien y para mal, ¿vale? El padre reflexiona entonces y se imagina qué tal reacción de su parte puede atraer aparejada una conducta aún peor de parte del hijo. En este punto interviene la sefirá divina, la madre, y supuestamente le dice al padre, es decir, a las recomendaciones que no lo digo, que el padre recibió de la sefirá de Jochma y que en realidad el comportamiento del hijo no es tan terrible y que no hay que exagerar imaginando que es el fin del mundo. De este modo, la Biná, la madre, limita la sugerencia de la sefirá de Jochma. Después del enfrentamiento entre estas dos sefirot, el padre toma una decisión, que en realidad es un punto medio entre lo recomendado por Jochma, por la naturaleza de Jochma, y lo que quiere limitar Biná. El fallo lo determina finalmente la sefirá de Da'at. Ahora la sefirá de Da'at transmite la decisión recibida en el ámbito de las sefirás superiores al nivel de Gesed, Geburá y Tiferet. Va bajando. ¿Os dais cuenta? O sea, el entendimiento lo tenemos, ¿no? Sí, claro, hay que castigar porque esto es lo que hay, porque esto es la ley, tal. Y luego está la parte de la reflexión, de Biná, de la madre. Bueno, tampoco es para tanto. Lo que hablamos siempre del término medio de las cosas. Entonces es Da'at, la sabiduría, quien se da cuenta de que la mitad es la virtud. Hay que reprender a ese hijo, pero tampoco hay que cortarle las venas. ¿Sí? ¿Vemos la de esa? Bien. Ahora, ¿qué pasa? El fallo lo determina finalmente la Sefirá de Da'at, ya lo hemos dicho. Y la Sefirá lo pasa al siguiente nivel. Hasta aquí nos hemos referido a las frías consideraciones y cálculos del nivel del pensamiento. De aquí en adelante comienza la fase referente al nivel emocional. Por un lado, desde Gesed, desde la perspectiva de Gesed, vemos como la cólera se apodera del padre y su enojo lo supera, de modo que quiere hacer lo que recomiendan. Gesed, Binah y Da'at. Perdón, supera, de modo que quiere hacer lo que sí. El motivo de esto es justamente porque el amor del padre a su hijo es tan intenso que desea ayudarlo. Si le diera a Gesed la posibilidad de decidir, su cólera se sobrepondría sin ningún freno y así el padre castigaría severamente a su hijo. Aquí interviene la sefirá de Geburá, que restringe y limita los consejos dados por Gesed. Muy bien, tú quieres dar de comer a todo el mundo, pero bueno, da de comer a los que llega a tu alcance. Restringe y limita los consejos dados por Gesed. Esta interferencia limita el entusiasmo despertado en la sefirá de Gesed y pone límites al arrebato de cólera apaciguándolo. La decisión última entre las recomendaciones de Gesed y lo propuesto por Geburat es tomada por Tiferet, la representante de la columna del centro. Vemos esto y ya terminamos la resolución final de este conflicto. Al final de todo el proceso, el padre castiga a su hijo y la acción misma es realizada por la sefirá de Malhut. Pero entre el momento de la decisión emocional, ¿no hemos colado una página? No, 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 no. Pero entre el momento de la decisión emocional y el de la puesta en práctica existe una etapa intermedia, la sefirot Nesajot y Yesod, cuya característica es traspasar las decisiones tomadas en el ámbito emocional a la acción misma. O sea que Sefirot de Nesajot y Yesod representan el paso
y la transición al estado teórico al práctico, de la potencia al acto. También en este plano existen disquisiciones entre la sefirot de Nesa y Jot. La primera Nesa es una sefirá que pertenece a la columna derecha, cuya característica es la expansión y entrega ilimitadas. La recomendación de Nesas es ejecutar la decisión tomada por las sefirot superiores, castigar al hijo, sin límite de tiempo o cantidad, es decir, darle un castigo inmediato y completo. Esto es importante que lo estudiemos porque Albert Goslan hace mucho hincapié en esto de las decisiones de Josma. Más tiene no vamos a liarnos, un vídeo por ahí muy, muy curioso sobre esto, ¿no? Porque si Dios fuera todo Josma, el Dios que sabemos quién es, pues tú haces algo malo y enseguida, ¡pum!, te cae el castigo. No, pasa a través de unos filtros, ¿vale? Bueno, la sefirá de Jod, por el contrario, restringe e impide la ejecución sugerida por Geset. Aquí también la sefirá de Yesod es decisiva, transmitiendo la decisión a la sefirá de Malhut para ser ejecutada. Cuando al final de este proceso el padre castiga a su hijo, lo efectúa a través de la sefirá del Malhut. Recordemos que las sefirot no crean la realidad. Las sefirot no crean la realidad, sino que generan las raíces en las que ésta se apoya y se sustenta. Eso nos enseña la Kabbalah. Las raíces en las que se apoya la realidad y las leyes que la rigen. A partir de esto, dichas raíces generan una realidad ex nihilo, creación a partir de la nada, por mediación de un poder especial que no pertenece a la Sefirot. Quedémonos con esto, que esto trae miga. Las Sefirot no crean la realidad, sino que generan las raíces en las que ésta se apoya y se sustenta. A partir de esto, dichas raíces generan una realidad ex nihilo, una creación a partir de la nada, por mediación de un poder especial que no pertenece a la Sefirot. Nos quedamos ahí con un alfilerito. Que no pertenecen a la Sefirot este poder especial. En resumen, en todo proceso encontramos la etapa de planificación, el entusiasmo y la transición a la acción. Las Sefirot Jochma Binah sientan las raíces de todo lo conectado al pensamiento y planificación. Gesed, Geburah y Tiferet sientan las raíces de todo lo referente al entusiasmo y a la emoción. Nesa, Jot y Yesod, las raíces de la transición de la potencia al acto. Y por último, Malhut forja las raíces de la puesta en práctica, es decir, la acción. Nos quedamos ahí. ¿Sí? Vemos cómo van bajando y volvemos a repetir esto. Recordemos que las sefirot no crean la realidad, sino que generan las raíces en que ésta se apoya y se sustenta. A partir de esas raíces que están ahí arriba, generan una realidad ex nihilo, que se crea a partir de la nada, por medio de un poder especial que no pertenece a la sefirot. Ya estudiaremos qué es eso. ¿Sí? ¿Entendido esto? Sí. Vale, Natalia, Sony, Marian, hablen lo que ustedes quieran y ahora esto terminamos. Natalia, O sea que las sefirot, o sea, la realidad ya viene, ¿no? Es como, yo me lo estoy imaginando, yo veo un río y van mm, pasando por las diferentes sefirot, el agua va pasando por ahí, y nuestra realidad es el resultado de ese camino, ¿no? El correcto. camino que hizo el agua. Pero nosotros no creamos o sea, las sefirot estas no crean la realidad. O sea, crean la raíz, o sea, la sefirá, vamos a decir, las de arriba van creando la nieve, que después se convertirá en agua para el río. Exacto, o sea, el sabor que tenga el agua, el color, va a depender de la cantidad de energía, o de la cantidad que había en esa vasija, que porque las sefirot son vasijas. ¿Verdad? Ajá. Ah, está. Listo, sí, genial. Me ¿Sí? encanta verlo con una imagen en mi cabeza. Así que, Es que es mucho más fácil. Con sí, imágenes y con metáforas, yo creo que es mucho más fácil aprender. De hecho, exacto, Jesús el Cristo lo explicaba así y era mucho más fácil. Mm. exacto. Eso Tony o soy. Mariam,
Bueno, yo en mi sentir veo como que las raíces esas son necesarias para el fruto que va a nacer después aquí, en Margut. Y entonces creo que es el equilibrio entre una y otra, porque como ahí bien expresa, si nos vamos a lo ilimitado, el castigo hubiera sido desproporcionado al acto. Entonces, como ir bajando, pues, por el entendimiento, como todo, como cuando hacemos una casa, necesitamos un plano, porque si hacemos la casa sin dirección ninguna, nos puede quedar torcida. Churro. Entonces, me parece que está muy, muy bien expresado y que en todo, tanto conscientemente, inconscientemente, funciona así. ¿Ves Solo aquí que que en esta y Hoth son más externas y son más visuales, las vemos más. sí, te das cuenta que tenemos dentro de nosotros el árbol del bien y del mal y tenemos que implementar el de la vida? Claro, pues tú me dices, sí, eso es lo correcto, pero es que hay gente que castiga a su hijo que le rompe las costillas. Sí, Claro, sí, eso es otra cosa. Eso, esto es claro. cómo está funcionando esto, pero realmente lo que estamos hablando, Ujú. nada está fuera. O sea, si a mí mi padre me parte las costillas, es porque yo también he elegido a ese padre con esa desproporción en esa sefirá para tener yo ese aprendizaje. O sea, Correcto. Sí, creo señora, que sí, así es, no hay puntada sin hilo. es verdad. Sony, ¿algo que comentar? Eh, no, no, ahora mismo no. Vale. Bueno, pues aquí lo dejamos. Recuerden, no crean absolutamente nada. Macháquenlo, pónganle en duda, háganse 1000 preguntas, de una pregunta sale otra y de otra sale la siguiente. Todo esto es estudiarlo a base de preguntas, de preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto es así? Seguramente hay un creador, no lo hay, ¿quién es el creador? Somos nosotros, ¿qué ha pasado aquí? ¿Realmente funciona esto así? ¿Es una manera correcta de explicarnos cómo lo están haciendo? Porque nada más que tienes que verte en ti mismo, ¿no? Tú piensas algo o dices, uy, no sé si... Voy a poner un bar, la primera idea. Luego viene lo pondré más grande, más pequeño, más chico, más... no sé cómo hacer. Luego vienen los sentimientos. Bueno, mi padre lo quería siempre en rojo, pues yo le voy a poner verde. Pues mi madre lo quería en azul, los sentimientos. Pues seguimos bajando hasta que ya llega un momento en que lo hace, lo construye. Es algo así. De una manera burda explicado, pero es así. Ah, me ha encantado. Es linda la Y imagen. Inés, ¿y de lo del poder especial puedes decir algo respecto a eso? Es que, bueno, yo explicaré cuando lleguemos al poder especial que no pertenece a la Sefirot, ¿vale? Mm, Yo voy a dar mi opinión personal, ¿vale? La Kabbalah dice ese poder especial y yo, por supuesto, yo no sé más que la Kabbalah, pero sí que es verdad que tengo mis propias preguntas sobre eso, ¿vale? Cuestiónense, ¿qué puede ser un poder especial que no pertenece a la Sefirot y que las raíces generan la realidad? mm. Trabajo para hasta el próximo clase. Bueno, Mm. chicas, está el chat, cualquier cosa, pues preguntan, se vuelven a preguntar, o se puede leer el libro y averiguar dónde está el poder especial. Es Que mejor ir así, haciéndonos preguntas que se expande la vasija más. Sí, total, 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 porque si vas al resultado, esto es como Sí, 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 cuando un juego, ¿no? Tú vas al final o como un libro, vas al final del libro a sí. leer el final, que yo soy de esas, ¿eh? De leer el final, luego lo leo, pero Yo primero tengo que también. enterar lo que acaba. Bueno, chicas, pues muchas gracias por compartir y nos Gracias. vemos Gracias a pronto. ti. Un Gracias besito. a ti y a Gracias. todas. Gracias por la Belatov, comunicación. Saludos. Shalom, shalom, shalom. shalom. Shalom.